Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a compartirles mi pantalla. Muy bien, jovencitos. Nos habíamos quedado viendo la última parte que vimos, era lo relacionado a precisamente a la coloración de grafos. Ya habíamos explicado en qué consistía el número cromático y el dual de un grafo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a presentar algunos resultados adicionales a esa última parte que habíamos visto, como por ejemplo son los números cromáticos conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los números cromáticos conocidos, hay grafos en el cual se puede conocer su número cromático y de manera muy rápida, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del caso n, ¿no? De grafo completo, su número cromático resulta ser n, ¿no? Si tú tienes un grafo, por ejemplo, imaginemos, bueno, creo que no está activado mi lápiz. Ya. Si ustedes tienen el número cromático de un grafo, imaginemos del K4, que es un grafo completo, entonces su número cromático resulta ser, en este caso, resultaría ser 4, ¿no? Pues si tú pintas de un color acá, ¿no? Y bueno, pintas de otro color por acá, ¿no? Porque dos colores consecutivos, recuerda que no pueden ser, no pueden tener el mismo color, dos vértices consecutivos. Cromático, para este grafo K4, su número cromático resultaría ser 4, ¿no? Ahora, hay un detalle también, que no importa que el grafo no sea planar, ¿ya? Igual tú lo puedes colorear, ¿ya? No necesariamente debe ser planar el grafo para poder ser coloreado y para hallar su número cromático, porque en realidad no es necesario que el grafo sea planar para yo poder hallar su número cromático, ¿no? Igual podría ser para poder hallar el grafo ciclo, ¿no? El grafo CN, ciclo CN con N impar. El bipartito, por ejemplo, son 2. Y el bipartito completo, que también son 2. Ahora vamos a mencionar un poco del polinomio cromático. ¿Qué es lo que sucede acá, jóvenes? Lo que pasa es que en algunas ocasiones, por ejemplo, uno podría pintar de distintas maneras un grafo. Por ejemplo, si tú tuvieses eh, no sé, imaginemos que tuvieses con una cierta cantidad de colores, ¿no? Por ejemplo, mira, acá dice, no solo interesa saber si se puede colorear el grafo con K colores, sino también de cuántas maneras. Por ejemplo, imaginemos que el número de colores que tú tienes es 4 y tú deseas pintar el K3. Este es tu K3. Con 4 colores, ¿de cuántas maneras podrías tú pintarlo? Entonces tú dices acá, el polinomio cromático, eh, el polinomio cromático sería simplemente el número de coloraciones distintas. Por ejemplo, este vértice de acá lo puedes pintar de 4 maneras diferentes. El 3 y el 2. Entonces sería 3, perdón, sería 4 por 3 por 2. Ahí está. ¿Cuánto me daría esto de acá? 24. 24 maneras diferentes de que tú puedas pintar ese grafo, ¿cierto? Utilizando 4 colores distintos. O sea, quiere decir que su polinomio cromático resulta ser 24. ¿Sí? Ese es su polinomio cromático. Ahí está, número de coloraciones distintas. Teniendo en cuenta que no es necesario usarlo todos, no debes usar todos, obviamente. Por ejemplo, acá es imposible que utilices los 4. Solamente, si tienes 4 colores, pero solamente vas a utilizar 3, porque solamente tienes 3 vértices para pintar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que no es necesario usarlo todos, observe que el polinomio es una función de K, que resulta ser un polinomio en K, y a ese le llamamos el polinomio cromático. A ese se le llama polinomio cromático. Por ejemplo, acá también hay, mira, ¿cuántos colores? Con 3 colores, mira. Usando 3 colores, ¿de cuántas maneras diferentes tú lo puedes pintar? Mira. Por ejemplo, acá está, mira. 16 sería, ¿no? Su polinomio cromático sería 16. Hay 16 maneras de pintar acá, ¿no?
En este caso también lo puedes sacar a través de un proceso combinatorio, pues, ¿no? Un proceso combinatorio, ¿no? Como son tres colores. A ver, un momento, ya vuelo algo que se quema. Ya, ahora sí, jóvenes. Entonces, como les comentaba, estos son los polinomios cromáticos, o perdón, sí, este son el número de color, el número de maneras diferentes en que tú puedes colorear este grafo utilizando tres colores. ¿Ya? En todos utilizas tres colores, ¿cierto? ¿Sí? Obsérvalo. Ahí está. Perfecto. Entonces, el polinomio cromático acá sería 12, ¿no? A ver, ¿cómo lo podrías hacer si fuese por casos? En realidad, al primer vértice colocarle 3, al otro tendría 2 posibilidades y el otro presentaría 1, ¿no? Ujú. Claro, sí. Se puede ver, ¿no, jóvenes? ¿No? Siempre hay esa curiosidad, ¿no? En total, ¿cuántos son? Son 12, ¿no? Claro, son 12 por esto, ¿no? Mira, te lo voy a mostrar acá, ¿ya? Ya. A ver, para que tú colorees este, siempre empieza por el que tiene menos grado. Tú pintas este, como son tres colores, entonces el K vale 3, entonces este tiene tres maneras diferentes de ser pintado. Este, tres maneras. Entonces, por ejemplo, eliges pintarlo de verde. Tres maneras. Ya. Ahora, este que está acá, tendría solamente dos maneras de ser pintado. ¿Sí? Elige, por ejemplo, el rojo, no sé, se me ocurre. Este tiene dos maneras, porque no puede usar el color verde. ¿Sí? Ahora, nuevamente, este que está acá, puede ser usado dos colores acá. ¿Sí? Dos colores. El verde puede volver a ser usado acá y además otro color más. Por ejemplo, acá hay dos colores que pueden ser usados acá. Uno es el azul, ¿no? Imaginemos que el azul. Y finalmente ya hay rojo, verde y azul, así que este de aquí tiene solamente una opción. Entonces sería 2 por 2 por 3 por 1, ¿no? Y eso me daría 12, ¿no? O sea, el polinomio cromático es 12. ¿Sí? Ese es el polinomio cromático. ¿No? Ese es rápido, ¿no? Entonces el polinomio cromático, jóvenes, el polinomio cromático, se pregunta cuántas coloraciones y el número cromático, si hay alguna, así que cuál es el número cromático que debe estar recogido dentro del propio polinomio cromático. Con menos de X sub G, que es el número cromático de colores, no podemos colorear el grafo. No, porque la cantidad mínima que requieres para colorear un grafo es el número cromático. Esa es su definición. Su definición dice que la cantidad mínima que necesitas para colorear un grafo es la cantidad mínima de colores, es el número cromático. Así que con una cantidad de colores menores que el número cromático no puedes colorear el grafo, definitivamente. Pero con exactamente número cromático de colores sí se puede colorear el grafo, al menos de una forma. Por lo tanto, su polinomio cromático va a ser mayor o igual que 1. De un cierto grafo, ya conocemos su polinomio cromático, es el número de coloraciones distintas con K colores. Supongamos que ahora en nuestra paleta de colores disponemos de algunos colores más. Por ejemplo, K' sea mayor que K. O sea, tienes más colores. ¿Cuántas coloraciones podremos formar con K' colores? Lo que es seguro es que ya teníamos K colores, seguiremos teniéndolas ahora. Así que su polinomio cromático debe ser mayor o igual que el anterior. Jóvenes, no sé si hasta el momento todo está claro en el polinomio cromático. ¿Se entendió esto de aquí y el ejemplo? ¿Todo bien? ¿Todo está ok?
Sí, jóvenes, ¿todo bien? Jóvenes, ¿están ahí o no? Ok, todo bien. Ya. Sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, juntando esas tres observaciones, tenemos que si tú tienes una cantidad de colores mayor que el número cromático, entonces quiere decir que ese polinomio cromático tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque al menos una coloración del grafo vas a poder obtener. Pero si por lo contrario, el número de colores que vas a usar es menor que el número cromático, entonces no vas a poder colorear el grafo. Simplemente su polinomio cromático es 0. Así que si tuviéramos la expresión del polinomio cromático, podríamos obtener el valor numérico cromático como el menor valor entero k, tal que pues, k sub g se anula. No se anula, perdón. Algunos otros polinomios cromáticos, como por ejemplo del triángulo, de K3 sería K por K-1 por K-2. Eso lo habíamos comentado hace poco. Grafo completo es K por K-1 por K-2 hasta K-n más 1, que sería K-n en realidad más 1, ¿no? El árbol con n vértices, el árbol se puede colorear a partir del polinomio cromático, sería K por K-1 a la n-1. El ciclo es K-1 a la n más -1 a la n por K-1. Cada uno de ellos se puede demostrar, jóvenes, por supuesto, porque en realidad cada uno de ellos es un ejercicio de dirigida. ¿Cómo se hace la demostración? Se puede hacer a través de la inducción, principio de inducción, ¿sí? El n igual a 1, que se cumple para n igual a k, veamos qué sucede para n igual a k más 1, ¿no? Y así se podría probar. La última diapositiva. El polinomio cromático del grafo lineal, por ejemplo. Para empezar, considere un grafo lineal con 3 vértices, L3, con 0 o con 1 color. No se puede colorear si tienes 0 colores. Con 0 colores no vas a poder colorear. Pero con un color tampoco podrías colorear, porque el grafo lineal L3, recuerda que es este grafo de acá. Y con un solo color no lo puedes pintar, pero con 2 colores sí, porque su número cromático es 2, ¿no? Intentemos contar cuántas, y para qué número de colores cae en general. Intentemos contar las coloraciones directamente. Tendremos K posibles colores para el vértice 1, sí, para este vértice 1. Si tuvieses una cantidad de K colores pueden ser usados aquí, K. Para el anterior ya se usaría K-1. Y para el anterior también se utilizaría K-1, porque puedes utilizar el color que usaste en el vértice 1. Por eso sería K por K-1 al cuadrado. Ahí está. Y esa sería la respuesta. Entonces, de igual manera, puedes extender este resultado y llegar a que el polinomio para un grafo lineal, o sea, mejor dicho, un grafo camino, L sub n, se puede usar K por K-1 elevado a la n-1 colores. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, su número cromático va a ser 2. Eso ya lo sabían, ¿no? Lo que estamos hallando es, aparte de su número cromático, es querer hallar cuántas maneras se puede colorear. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la parte final del capítulo que había quedado pendiente, muchachos, y ahora vamos a continuar, ¿no? Rápidamente con el tema que corresponde esta semana. Y el tema, ya comenzamos, jóvenes, a cambiar de rumbo. Ya dejamos descansar por un momento la teoría de los grafos y ahora vamos a empezar con aritmética de los enteros. Mejor dicho, lo que tiene que ver con los números enteros. Y bueno, ¿qué cosa es lo que vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver el algoritmo de la división, MCD-MCM, teorema fundamental de la aritmética. Bueno, el conjunto de los números enteros posee una estructura que nos permite hablar de factorización única, divisibilidad, múltiplos, ¿no? También conocidos como ideales. Es más, de acuerdo al número de sus divisores se pueden definir los números primos. El siguiente cuadro muestra las bondades que posee Z.
Como por ejemplo, Z posee, por ejemplo, que su suma cumple la propiedad de clausura. Su producto también. Suma de dos enteros es entero. El producto de dos enteros es entero. Hay un neutro aditivo en la suma, un neutro multiplicativo que es el 1. ¿Hay inverso en la suma? Sí, en los enteros siempre hay inverso. El inverso de 2 es menos 2. El inverso de menos 3 es el 3. Lo que no tiene es en el producto. En el producto solamente el 1 y el menos 1 tienen inverso multiplicativo. De ahí ningún otro más tiene inverso multiplicativo. Ningún otro más. Asociatividad sí cumple y producto también cumple. Entonces, los únicos elementos que poseen inverso multiplicativo son el menos 1 y el 1. Es más, se cumple la propiedad distributiva y que carece de elementos divisores de 0 también. Existen otros conjuntos con las mismas características de Z. Estos reciben el nombre de dominio de factorización única. Interesante introducción. Y vamos a ver el primer resultado que se le llama teorema de representación de base. Si tú tienes un B mayor que 1, un número entero, ¿no? Entonces, para cada n que pertenece a los naturales, existe una sucesión de números enteros no negativos, tal que se cumpla que el n se puede escribir como una suma de a sub i por b elevado a la i, donde b es la base, desde i igual a 0 a m, donde los a sub i son mayores o iguales a 0, pero menores que b. Esta representación es única y es llamada la representación de n en base b. Es como lo que ustedes veían en aritmética, si no me equivoco, que es el curso que estudia la base de un número, ¿no? Los que uno conocía como los numerales, ¿no? Entonces, este es parecido, ¿no? Parecido a lo que sucede. Entonces, esto se prueba por inducción, ¿no? Supón que para n igual a 1, se tiene a sub 0 igual a 1. Luego, bueno, la base sería n igual. Bueno, simplemente se escribiría n como a sub 0 nada más. Supongamos que para todo entero menor que n se puede representar en base b, ¿no? Estamos aplicando principio de inducción fuerte. Con el algoritmo de Euclides existen q y r enteros, tal que el n se puede escribir como q por b más el r. Por supuesto, esto siempre se puede dar. ¿Sí? Siempre se puede dar. Por hipótesis inductiva, sobre q menor que n, tú tendrías que q, tú puedes escribirlo como una suma o una combinación lineal de potencias de la base, que en este caso sería sumatoria de los a' por b elevado a la i. Para la sucesión, con a menor que b y mayor o igual que 0. Esa es hipótesis inductiva. Luego, cuando tú juntas este n, le colocas el por b más r, y cuando consideras que A0 es R y A sub I es A sub I prima, se tiene el resultado deseado, el cual te dice que precisamente entonces también se puede verificar para n más 1, ¿no? Y verificar para n más 1 significa que esto se cumple para todo número natural, ¿no? Es una prueba rápida la que estamos mostrando. Es una prueba rápida. El máximo común divisor. Dados A y B enteros, con A distinto de 0, decimos que A divide a B si existe un C que pertenece a los enteros, tal que B es igual a A por C. En adelante, cada vez que decimos A divide a B, es porque el A, una rayita B. Es por esto. Es cuando hablamos de esto. Entonces vamos a la definición de MCD. Dados A y B enteros no nulos, decimos que D es el MCD de A y B si D divide A y D divide a B. Y además, si existe un D' que divide al A y al B, entonces el D' debe dividir al D. ¿Ya? El D' debe dividir al D. Porque D es el mayor divisor común. El mayor. Mayor que él no hay. Si existe el MCD, este va a ser único. ¿Ya? Muy importante. Si existe y lo encuentras, este va a ser único. Ya, a ver, un momentito, ya que estoy a ver, recibiendo una llamada. Un momento.
Ya, a ver, entonces estábamos acá. Vamos a ver la existencia del MCD. Yo tengo un par de enteros no nulos, entonces el MCD existe y además el MCD se puede escribir como una combinación lineal de A y B. ¿Está bien? Una combinación lineal de enteros, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque existen M0 y N0, tal que M0 por A más N0 por B, precisamente me da el MCD. Ya, ¿cómo se prueba ello? Ello se prueba utilizando el principio de buen orden, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Primero defines un conjunto. El conjunto formado por todas las combinaciones lineales. Es decir, de A y B, que sería M por A más N por B, donde M y N pertenecen a los enteros. ¿Sí? Ese es el conjunto. Ahora, tú puedes visualizar que este conjunto está formado por enteros. Y uno podría decir, profesor, ¿y cómo utilizo el principio de buen orden si el principio de buen orden yo lo tengo para subconjuntos de los naturales, no para los enteros? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que se va a hacer es clasificar este conjunto, particionar por un momento a los enteros y a los naturales, negativos y positivos. ¿Y por qué? Porque en el caso de que sea negativo, imagínate, enteros negativos, lo que se va a hacer al conjunto es multiplicarle por un menos para que se convierta en positivo. Y aún así, tú puedas aplicar el principio de buen orden. Eso es lo que se hace. Primero, este conjunto es distinto al vacío. ¿Por qué distinto? Porque A se escribe como 1 por A más 0 por B. Y B se escribe como 0 por A más 1 por B. Eso quiere decir que A y B pertenecen a este conjunto. O sea, se tiene que A y B pertenece a este conjunto. Luego, ¿qué tendrías? Tendrías que menos X es igual a menos M por A más menos N por B. ¿Esto qué significa? Este es un hecho muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que te está diciendo es que si tú tienes a un positivo, te está diciendo que el negativo también pertenece. Y si tienes a un negativo, el positivo pertenece. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que este conjunto, intersectado con los enteros positivos, es diferente del vacío. Porque hay elementos positivos, mejor dicho, acá. Ahí hay elementos positivos. Hay positivos como negativos, y es lo que se puede observar. Pero entonces la intersección de ese I con los enteros positivos debe ser distinto del vacío. Pero hace poco acabas de decir que es diferente del vacío también. O sea, esta intersección te permite decir porque este conjunto de acá, esta intersección, es un subconjunto de los naturales. Es un subconjunto de los naturales. Entonces ya le puedes aplicar el principio de buen orden a él, a este conjunto. Por el principio de buen orden existe un D que pertenece a la intersección. Tal que el D es el mínimo elemento, ¿no? O sea que para todo X que está en I intersectado con Z más, S es mayor o igual que D. Entonces, existen M0 y N0 enteros, tal que el D se escriba como M0 por A más N0 por B. Con D mayor que 0 y menor o igual a X. Y ese es para todo X que pertenece a I intersectado con Z más. M0 por A más N0 por B. Ya. Entonces ya probaste que existe, ¿no? Esta es la existencia. Ahora vas a probar que efectivamente ese precisamente, aparte que existe, ese coincide con el MCD. Eso es lo que vas a probar a continuación. Si tú tomas un X de la forma, o sea, un elemento de I, y todos los elementos de I son de la forma MA más NB, por el algoritmo de la división existen únicos Q y R enteros, tales que X se escribe como D por Q más R. Con R mayor o igual a 0 y menor o igual a D. Ese es el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué tendrías? Reemplázalo. Si tú reemplazas, ¿qué tendrías? Tendrías aquí que MA, que es el X, más NB, o sea, todo esto es el X, se escribe como M0, que es el divisor, M0 por A, más N0 por B, por Q más R.
de donde tú puedes concluir despejando, mira cómo puedes despejar, agrupas, él pasa para allá, todo él pasa para allá, y te quedaría así, m menos m0 q por a, más n menos n0 q por b, esto pertenece ahí. Te dirían que eso pertenece ahí. Jóvenes, ¿cómo puede ser posible? Profesor, ¿cómo puede ser posible? Usted dice que el R pertenece ahí. Pero si el mínimo elemento fue D, profesor. El mínimo elemento fue D, entonces tú has encontrado un valor menor que D. Perdón, ¿dónde está? Has encontrado un valor menor que D. Entonces no puede ser que ese R sea diferente de 0. La única posibilidad que le queda es que ese R sea 0, porque si no sería una contradicción. Porque R es un elemento menor que D. Así, y tú estás diciendo acá que R pertenece ahí. Entonces, como R pertenece ahí con R mayor o igual a 0, entonces el R debe ser igual a 0. Es la única. Caso contrario, se contradice la minimalidad, efectivamente. Por lo tanto, ese R es 0 y quiere decir que X es igual a D por Q. Si X es igual a D por Q, quiere decir que D divide a X. Era una de las, una de las propiedades que queríamos encontrar. Y este es para todo X que pertenece ahí. Luego, en particular, como divide a todo X que pertenece ahí, para todo X que pertenece ahí, por ejemplo, un elemento que pertenece ahí es tomando N0 y el D dividiría a X, entonces divide a MA. Puedes tomar también al M1, entonces tendrías que D divide A. Y luego también tomarías lo contrario y N divide a B. Entonces, si tuvieses un D' que divide A y un D' que divide a B, entonces D' divide a la combinación lineal. Entonces tendrías que, como divide esta combinación lineal, entonces dividiría el D' al D. Y eso precisamente es la definición de lo que viene a ser el MCD. ¿Está bien? Y ahí terminaría mi prueba. Jóvenes, la prueba está muy interesante. Usa precisamente conceptos que hemos visto en las teorías previas, ¿no? Que son, me parecen, las 3 primeras semanas, más o menos. Sí, por ahí. Las 2 primeras semanas. A ver, jóvenes, ¿está todo claro? ¿Se entendió? Sí, pregunten, jóvenes. No sé si este también fue un ejercicio de una dirigida, me parece. No sé si lo recuerdo. De repente lo hemos visto en una dirigida. O no sé si en la calificada. No recuerdo muy bien. Pero ya. Esa es la manera entonces como hacerlo, joven. Simulas un conjunto. Miren, recapitula los pasos que has seguido. A ver. Primero, definiste un conjunto formado por las combinaciones lineales. Ya está. Perfecto. Segundo, lo que has probado es, usando el principio de buen orden, que existe un mínimo elemento, pero solamente con el conjunto de los números positivos, que significa a ese conjunto que definiste lo intersectas con los enteros positivos. ¿Por qué? Porque es suficiente. Es suficiente porque para el caso de los enteros le vas a multiplicar por menos y consigues precisamente el otro caso, ¿no? Por eso es que esa es en la afirmación número 1, y la afirmación número 2 es que vas a probar de que ese D justo coincide con el MCD. Justo. Son el mismo valor. Un momentito. Ya, muy bien, joven. Entonces vamos a continuar por acá. Ya, en el caso, una definición previa, en el caso de que, digamos, de que son PSI o primos relativos, nosotros decimos que su MCD vale 1, ¿no? Y ese es en caso de que sean PSI o primos relativos. Jóvenes, si sea P un entero, decimos que P es un número primo si posee exactamente 4 divisores enteros. ¿Cuáles son ellos? Son el más menos 1 y el más menos P. O sea, todos los números primos en los enteros poseen 4 divisores, ¿cierto? 4 divisores enteros. Todos los números primos. La cantidad de números
primos en Z es infinita. Esto también se vio, me parece, pero bueno, vamos a considerarlo acá. ¿Es suficiente probarle que la cantidad de primos en N es infinita? Claro, ¿por qué? Porque obviamente que la cantidad de números primos contiene a la cantidad de números primos en los enteros contiene al conjunto de números primos en los naturales. Por lo tanto, si tú tienes un conjunto, imagínate que tienes un conjunto, y tú demuestras que posee un subconjunto infinito, entonces el conjunto obviamente que va a ser, el conjunto que lo alberga, va a ser infinito. Definitivamente. A lo que me estoy refiriendo es, si tú tienes acá, imagínate, este es el conjunto de los números primos. Estos son los primos en Z. Pero si tú probaste que los primos en los naturales, que sabes que es un conjunto que está contenido, y has probado que él es infinito, entonces este que está acá es infinito. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo alberga, lo contiene. Por eso es que te dice que es suficiente probar que el conjunto de números primos en los naturales es infinito. Y para ello procede por contradicciones. Proceder por contradicción significa que supone que la cantidad sea finita. Esta es la cantidad. Luego el elemento, como es una cantidad finita, tú sabes que al ser una cantidad finita, todo conjunto finito tiene un mayor elemento o un elemento máximo. Ahí está. Imaginemos que este sea el elemento máximo con esta relación de orden. Por otro lado, este número que resulta de multiplicar todos los números que te has imaginado y sumarle 1, también es un número primo, ya que no es divisible por ningún elemento, pero P sub K es menor que M, entonces este contradice en la maximalidad. ¿Por qué? Porque estás encontrando un número que pertenece acá y que resulta ser primo. Pero si P sub K fue el mayor de todos, acá está, acá lo dijiste, P sub K fue el mayor, y has encontrado uno mayor que P sub K, entonces esa es una contradicción. Quiere decir que todo empezó con que yo asumí que el conjunto de los números primos, los naturales, era finito, por lo tanto no es finito, debe ser infinito. Y ese es el resultado final. Es una prueba conocida, pues, ¿no? Todo número primo, jóvenes, seguimos con los números primos. Todo número primo de la forma 4K más 1 con K entero. Entonces P se puede expresar como suma de 2 cuadrados. ¿Ya? Todo número primo múltiplo de 4 más 1, mejor dicho, se puede expresar como suma de cuadrados. Y todo número múltiplo de 4 más 3 no se puede expresar como suma de cuadrados. Por ejemplo, todo número cuadrado perfecto, al ser dividido entre 4, deja residuo 0, 1. Luego, por la suma de 2 cuadrados perfectos, dejan como residuo entre 4 al 0, al 1 y al 2. Pero por ello, ningún primo de la forma 4K más 3 con K entero se puede expresar como la suma de 2 cuadrados. Ninguno. Ya, ninguno. ¿Sí? Jóvenes, no sé si se entiende esto de acá. De repente tal vez no está quedando claro. No sé si. A ver, un poco, siendo un poco informales de repente, como para que a veces la informalidad, muchachos, a veces ayuda a menos a entender de manera más rápida cómo son las cosas, pero obviamente que esto quisiera que ustedes lo entiendan, pero de manera formal, obviamente. Pero, bueno, ya que por cuestiones, ¿no? Prácticas, ya, lo voy a mostrar así. Es inmediato. Mira, tú dices por acá, a ver, K al cuadrado. Como lo hacías en aritmética, pues, ¿no? Si K es múltiplo de... Acá te dice que es múltiplo de... 2 cuadrados, dice, ¿no? Múltiplo de 4, ya. Si fuese múltiplo de 4, entonces el elevar al cuadrado es múltiplo de 4 más 1. Si fuese múltiplo de 4 más 1, cuando lo elevas al cuadrado es múltiplo de 4 más 1. Si fuese múltiplo de 4 más 2, tú lo elevas al cuadrado es múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más 3, tú lo elevas al cuadrado es múltiplo de 4 más 1. Entonces observa que cuando tú sumas dos números enteros, a cuadrado más b cuadrado, observa que él tiene dos opciones. ¿Es múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1?
Perdón, esto acá que hice, este es múltiplo de 4, pues, ¿no? Ya. A cuadrado es múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1. Entonces, él tiene tres posibilidades. Puede ser un múltiplo de 4, puede ser múltiplo de 4 más 1, o puede ser un múltiplo de 4 más 2. Ahí está. No hay más opciones. La suma de 2 cuadrados solamente tiene esas tres opciones. Quiere decir que cuando es múltiplo de 4 más 3, no se puede expresar como suma de cuadrados. Jóvenes, no sé si ahora se entendió mejor. ¿Quedó más claro con esta, ¿no? Esta tablita que hice? De manera un poco informal, ¿no? A ver, coméntame, ¿se entendió mejor ahí? Trabajarlo con los múltiplos, ¿se entendió mejor? ¿Sí? ¿Jóvenes, todo bien? Ahora, en el caso de los múltiplos de 4 más 1, o sea, de la forma 4K más 1, el problema sí no es tan sencillo. ¿Ya? El problema sí es un poco más largo. Porque tienes que analizar varios casos. ¿Ya? Eso sí no es corto, ¿ya? El problema 1 es un poco más largo. Ya. A pesar de no ser objeto de estudio en el curso, la última observación juega un papel importante en el estudio de los números primos en los enteros gaussianos, ¿no? Ya que permite establecer qué números primos en Z dejan de serlo en ZI. Por ejemplo, 5 es un número primo en Z, pero no lo es en ZI, ya que 5 se puede escribir como 1 menos 2i por 1 más 2i. O sea, 5 no es un número primo en los enteros gaussianos. Lema. Si tengo A, B y C enteros no nulos, si A divide a B por C y el MCA de A con B es 1, entonces A divide a C. Este es lo que uno llamaba como el principio de Arquímedes, cuando uno hacía el curso de aritmética, ¿no? El principio de Arquímedes. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, entonces es de la siguiente manera. Como tienes que el MCD de A con B es 1, entonces existen R y S enteros, tal que la combinación lineal es 1. Multiplico por C y tendría que como A divide a B por C, entonces, y él se puede dividir por A, entonces él también debe dividirse por A. Con lo cual, como A y B son PESI, entonces el A debe dividir a C. El A debe dividir a C. Siguiente lema. Si A es un entero y P es un entero, es un número primo, entonces P divide A o el MCD de A con P es 1. Son algunos resultados que podemos desprender a partir de lo que acabamos de comentar. Si P divide A, no hay nada que probar. Ya tendrías lo que deseas. Si P no divide A, ahí sí. Elige al D como el MCD. Entonces tendrías que D divide a P y D divide A. Pero el D tiene dos opciones. Como P es un número primo, el D puede ser 1 o puede ser el P. Pero no puede ser el P, ¿no? Ya que si D fuese el P, tú sabes que el MCD de A con P vale 1. Estaría una contradicción acá. Habría una contradicción. Entonces el D sería 1. No hay de otra. ¿En dónde terminaría la prueba? Porque ese es justo lo que deseas probar. Lema 3. Si tienes un par de enteros no nulos y P un primo, tal que P divide A por B, entonces P divide A o P divide a B. Bueno, eso es también conocido, ¿no? Si P divide A, termina la prueba. Supón que P no divide A. Entonces, por el lema anterior, el MCD de A con P es 1. Entonces tendrías que P divide a A por B. Esa es por la condición. Y por el lema número 1, tendrías que P divide a B. Este es el lema número 1. Si A divide a B por C y A con B son PESI, entonces el A divide a C. ¿Ya? Igualito también se aplica acá. Son pruebas rápidas, ¿no? Cada una de ellas son pruebas rápidas. Y por último, vamos con el teorema fundamental de la aritmética. Un teorema recontra archi conocido, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué me dice el teorema fundamental? Bueno, me dice lo siguiente, ¿no? Todo número entero no nulo puede ser escrito de forma única como producto de números primos enteros positivos.
salvo la unidad, ¿no? O las unidades, ¿no? Porque es más menos 1. Es más menos 1 el producto de primos. ¿Cómo pruebas ello? Bueno, primero tienes que probar la existencia y luego la unicidad. ¿Cómo pruebas la existencia? Bueno, la existencia lo vas a probar de la siguiente manera. Dices, es suficiente probar que para un n natural, y vamos a proceder por contradicción. Si n es igual a 1, bueno, obviamente que la cantidad de números primos que vas a usar es 0. ¿Cómo expresas al 1 como producto de primos? ¿Cómo expresas al 1 como producto de primos? Al 1 lo expresas como producto de primos de la siguiente manera. Colocas al 1 y el producto de primos 0 veces. 0 veces. Así como lo escuchas. 0 veces. Entonces, si lo escribes como 0 veces, producto de números primos, entonces ya tendrías precisamente el caso base, que es el n igual a 1. Ahora, supón, porque vas a usar el principio de inducción fuerte, supón que todo entero m puede ser escrito como producto de primos. Ahí está. Ahí lo dice bien claro. M menor que n. Si n es primo, la prueba termina. Caso contrario, supón que el n no es primo. Entonces deben existir d y d'. Pero para estos números menores que n, se cumple que tanto d y d' se escriban como producto de primos. Ahí están. Sí se escriben como producto de primos, por ser menores que d. Menores que n, perdón. Al reemplazar y ordenar, si fuese necesario, los primos, tú vas a obtener el resultado deseado. Lo vas a obtener. ¿Ya? Por principio de inducción fuerte. Esa es la existencia. Ahora para la unicidad. Para la unicidad, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, tendrías que suponer que exista otro, ¿cierto? Y para que exista otro, tendrías que suponer que el n se puede escribir como producto de estos primos y de estos primos. Primero tendrías que probar que la cantidad debe ser la misma. Por supuesto que la cantidad va a ser la misma, ¿no? Entonces el u tendría que ser igual al u', también las unidades tienen que ser la misma, y el producto coincidiría. Faltaría probar solamente que k es igual a s, y que cada p sub i debe ser p sub i'. Entonces procede por inducción sobre k nuevamente. Si k es igual a 1, bueno, no hay nada que probar. L es igual a L, y como son primos, y solamente hay un factor, entonces el p sub' de S debe ser igual a P1, entonces eso significa que el S debe ser 1. Empiezo a ir reordenando. Ese va a ser mi primer elemento. No hay problema porque estos están en orden creciente. ¿Ah? Acá están, en orden creciente. Supongamos que para R factores positivos tienes que es mayor o igual a 1 y menor que K, se cumple la unicidad. Se cumple que L divide a P sub J' y P1' divide a P sub I. Entonces, para alguno, como tú sabes que los factores se encuentran ahí, pero no necesariamente están en ese orden que los primeros, entonces al menos debe existir un J, ¿no? Tal que P1 debe ser P sub J', y P1' debe ser igual a un P sub I, con estas desigualdades. Y ahí tendrías que P1 va a ser igual a P1', y luego vuelves a aplicar la misma idea. Como son iguales, los cancelas y tendrías a él igual a él. Y aplicas la hipótesis inductiva, porque estás aplicando inducción. Y con eso tienes el resultado deseado. Muchachos, es una clase corta la de hoy, puesto que ustedes están viendo el tema. Es un tema de aritmética. En realidad puede ser como una introducción a lo que hemos visto, porque son resultados que yo estoy casi seguro que ustedes lo han visto en su etapa preuniversitaria. Lo han visto. De todas maneras, estos teoremas son conocidos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, yo creo que acá los vamos a dejar por hoy. Recordarles, jóvenes, que el día de mañana tenemos práctica calificada. Es la cuarta práctica calificada. Es el día de mañana, ¿no? Ajá. Ya, ahora voy a pasar asistencia, no te preocupes, Auris. Y entonces, bueno, pero no van a venir estos temas, jóvenes. No viene este tema que he presentado. Viene solamente, no viene coloración tampoco, es lo que me ha dicho el profesor Jorge, y viene solamente hasta grafos planares. Hasta ahí vendría, ¿ya? Hasta grafos planares. Entonces, bueno,
ya que ya les mencioné qué temas. Entonces, a repasar la dirigida, ¿no? Viene la parte de algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Kruskal, ¿no? Vendría desde árboles, isomorfismo, pues, ¿no? Isomorfismo de árboles con raíz, los códigos, ¿no? Codificación de árboles, de esa parte vendría, pues, ¿no? Porque esa parte no se ha tomado, ¿no? De codificación de árboles, isomorfismo de árboles con raíz, árboles de expansión, ¿no? Repasen esos árboles de expansión, cómo construirlos, cómo hallar, en realidad, si ustedes recordarán, el último examen que hemos dado ha sido el examen parcial. Y en el examen parcial no ha venido nada de árboles. ¿Se acuerdan o no? Que inclusive me preguntaron, me dijeron, ¿va a venir árboles? Me dijeron, y yo lo recuerdo, no sé si fue, creo, José Carlos, o fue Brian, no lo recuerdo. A ver. Sí, me dijeron. No, y yo les dije, jóvenes, sí, conversando con el profesor Jorge, se decidió que árboles no iba a venir. Así que esta práctica, entonces, ¿qué temas vendrían? Vendrían a partir de árboles. Desde árboles es lo que va a venir hasta grafos planares. Hasta ahí vendría. ¿Ya? Entonces, esos serían los temas que se van a evaluar. ¿Ya? Para el sustitutorio, claro, para el sustitutorio sí vendría. Ahí viene todo. Claro. No, todavía estamos muy pronto, ¿ah? Estamos muy pronto para pensar en el sustitutorio, jóvenes, todavía. Recién está empezando el ciclo. Claro, todavía es muy pronto para poder. Y además que se vienen todavía las exposiciones, y yo estoy seguro que ahí, haciendo un buen trabajo, van a sacar una muy buena nota. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a colocar por acá. Aritmética. A ver, Aguado se encuentra. Arévalo. Arévalo presente. Muy bien, Auris también está, así me escribió. Verdiales. Castro. Canto. Chávez Chico. Chávez Macedo. Muy bien. Cóndor. De la Cruz. Espinosa. Gil. Huanca. Jara. Lersundi. López. Maldonado. Maldonado presente. Mamani. Navarro. Estos muchachos ya no vienen, ya no sé qué ha pasado. Están estudiando, me imagino, para mañana. Pacheco. Palomino. Presente, Palomino. Ok, te levanté, Palomino, creo. A ver, Pintado. Pisfil. Quispe. Rabichagua. Rodríguez. A ver, López. A ver, un momento. Todos están en la biblioteca, dicen. Ya, perfecto, están en la biblioteca. Me imagino que están estudiando, entonces, pues. Claro, me imagino. López, Ruiz y Pisfil. Ya, están en la biblioteca, perfecto. Los felicito. Está bien que estudien. Quispe, Rabichagua, Rodríguez, Ruiz también está. Salcedo y Severino. Ya, Severino también. Perfecto. Navarro también. Navarro también está estudiando. Ya, ok. Ya, perfecto. Muchachos, entonces, no ha habido una lista todavía práctica calificada, pero creo que van con buen pie porque ya hay muchos jóvenes aquí en el aula que ya van a empezar con un 0,4, así que creo que les va a ir bien, ¿no? Solamente estudien la parte que les digo, desde árboles, todo árboles, hasta grafos planares. Esos son los temas que van a venir. Muy bien, jóvenes. Entonces, los dejo entonces para que sigan estudiando, los jóvenes que siguen en la biblioteca, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana temprano, ¿ya? Cualquier duda que tengan, igual voy a mañana procurar llegar temprano. Si tienen alguna pregunta, ya lo podemos
lo pueden hacer antes que empiece el examen, obviamente, ¿no? Todo antes que empiece el examen. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá nos quedamos. Cuídense. Que tengan muy buenas tardes.